Antes de comenzar nuestro viaje por la Ruta 40, hicimos la ya recorrida Ruta 3 como prueba piloto, pensando qué modificaciones aún podíamos hacerle al Buen Búfalo para viajar todavía más cómodos. Ahora sí, vamos con el adeudado Vantour para que vean cómo es vivir en una Toyota SW4, nuestra casa 4x4. Hola, somos Guille y Lu. Renunciamos a todo para poder vivir viajando y queremos que vos vengas con nosotros y la Tana a bordo del Buen Búfalo. Acompáñanos a conocer la Argentina desde nuestro hogar, Tierra del Fuego, hasta donde sea que nos lleven las rutas. $3.000 kilómetros más arriba en el mapa, llegamos a mi querido Mar de Ajó, donde nací. Ahí nos esperan amigos y familiares, no solo para saludarnos después de tantos años lejos, sino para ayudarnos a ser mucho más funcional al Buen Búfalo. En Tierra del Fuego, dibujamos y materializamos esta estructura con cajones y estantes que hoy sacamos, y patas que acá bajamos unos 15 centímetros, luego de darnos cuenta de que no necesitábamos tanto espacio de guardado. Esta es nuestra guía para que vos también puedas microcamperizar tu autito. Abrimos las puertas de casa y bienvenidos a el living. Dejamos solamente los asientos del conductor y acompañante, nuestro living. Sobre ellos, fundas de toalla para no arruinarlos, botiquín de primeros auxilios, matafuegos y, por supuesto, el kit matero. Paréntesis. Para vivir en una camioneta son importantísimos los parasoles. Los hicimos nosotros, con aislante de 10 milímetros, cinta para que calcen los bordes y estos chupetitos de todo por $2. Atrás comienza la magia. El dormitorio. La estructura hecha en madera de lenga, bien fueguina, nos permite tener una cama de 1,10 de ancho por 1,85 de largo. Red en el techo para guardar más cositas si necesitamos hacerlo. Piso de goma de alto tránsito para que no se marque con tanto movimiento. Nuestro armario, 2 bolsos con lo justo y necesario para vestirnos. Los infaltables, abrigo y ropa de secado rápido. Arriba, la heladera y freezer de 12 voltios, nuestro gran lujo en esta vida viajera. Abajo, la batería auxiliar de gel con el inversor de 300 watts nos da la independencia que buscábamos para poder trabajar donde sea. Ya hablaremos de eso en un próximo video sobre teletrabajos o trabajos virtuales, nuestra opción para este tipo de vida. Para el colchón usamos 2 placas de alta densidad, regalazo de mamá, Claudia y Cristian, funda de chenil que hicimos acá en Tapicería del Mar y bolsas de dormir por si refresca. Hicimos un corte al colchón para poder plegarlo y aprovechar todas las bondades del elástico de la cama. Levantando los flejes, tenemos 2 espacios de guardado para cositas importantes que no te pueden faltar si querés vivir viajando. Linternas, toallas de secado rápido, baldes plegables, marmitas, sogas, bolsas, pala, hacha, libros, ziplocs, gorras, protector solar, pava, precintos, etc. La cocina. Levantando la tabla trasera, que también podemos usar como mesa, tenemos los elementos necesarios para armar nuestra cocina-comedora exterior. A falta de horno, la sartén y la dual fuel que funciona a nafta infinia nos salvan el hambre. Tranquilos, cocinamos afuera, pero acá se ve más facherita para el video. Segundo paréntesis. Estas recientes modificaciones fueron hechas por los genios de Carpintería Isidro y Aserradero El Alemán, donde trabaja mi papá, Walter, en Mar de Ajó, y donde no solo laburaron excelente, rápido y prolijo, sino con toda la buena onda para entender nuestros extraños pedidos. Recomendadísimos.
Antes de hablar de lo externo, muchos nos preguntan por qué no elegimos un utilitario grande o una combi como otros viajeros. Primero, porque es lo que teníamos. El Buen Búfalo apareció en Ushuaia, en el Marketplace. Fue una oportunidad única. Segundo, porque esta Toyota SW4 del 2013 nos permite hacer la vida off-road, 4x4 que soñamos. Es verdad que a veces anhelamos poder estar parados en la camioneta o cocinar dentro de ella o el baño y la ducha permanente, pero no cambiamos por nada en el mundo la posibilidad de poder andar los caminos menos transitados del país y, ¿quién les dice?, de todo el globo. Volviendo al Van Tour, ¿vamos para arriba? ¿El Altillo? Ponele. Nuestra vaca de techo, hecha por Carlitos, el tío de Guille, tiene las planchas de desatasco que ojalá no tengamos que usar. Una mesita, parrilla plegable por si pinta asadito, bidones de combustible, luces conectadas a la segunda batería, nuestro tubo de agua de PVC que contiene casi 40 litros para lavar los platos, la ropa, bañarnos, y el toldo de South Off-Roaders, que nos da un ambiente más si así lo requiere la situación, ya que tiene 3 cortavientos para aislarla del mundo y donde podemos bañarnos con nuestra duchita de 12 voltios. Por fuera, el snorkel nos ayuda a que el motor respire bien y las cubiertas hacen del Buen Búfalo un vehículo imparable y todoterreno. Por último, ¿y cómo hacemos con el baño? Pura natura, a menos que armemos la palta. Así llamamos al vestidor que recubre al inodoro hecho por nosotros mismos con una banqueta. Si estamos en la ciudad, siempre nos salva una YPF o baño público. Si no, armamos esto con 2 opciones, con bolsita o, si el suelo lo permite, pala para enterrar la evidencia. Cosa que por supuesto es mucho más ecológica. Pará. ¿Y la Tana? La Tana duerme en mi asiento y viaja atrás con su cinturón de seguridad encastrado a su arnés, acompañando a la guitarra, con la que hacemos este temazo del cierre. Creemos que no dejamos nada a la imaginación, pero si tenés alguna duda, mandanos mensajito o comentalo acá abajo. Así seguimos alentando a otros a usar su vehículo como casa rodante. Que nunca sea un impedimento no tener un super motorhome si realmente tenés el deseo de vivir viajando, como nosotros, para conocer todos los lugares hermosos que nos regala este país. Antes que me olvide, tercer y último paréntesis. Con esta vida, gastamos lo mismo o menos que pagando cada uno su alquiler y servicios, ni hablar del ahorro en alojamientos y restaurantes, gastos que teníamos cuando vacacionábamos. Además, somos infinitamente más felices trabajando mucho más tranquilos. Cuando no hay plata, se estaciona y se come arroz hasta que vuelva a haber. Cuando la hay, se carga el tanque y se conoce la Argentina. Así es hoy nuestra vida. No tendrá lavarropas ni microondas, pero cuando miras el patio nuevo de cada día, haya nieve, sol o lluvia, todo vale la pena. Gracias por haber llegado hasta acá. Gracias amigos y familiares por ayudarnos a armar y equipar este poderoso y buen búfalo. Como siempre te decimos, comentá, suscribite, dale like, compartí, que todo es gratis y nos ayudas un montonazo a seguir creciendo en esta aventura. Nos vemos la próxima en YouTube o en las rutas, pero siempre a bordo del Buen Búfalo. Chao.